Hola, cuarto año, ¿cómo están? Bueno, circunstancias especiales en las que nos tenemos que relacionar, pero esperemos que este video sirva para ir haciendo algunas aclaraciones. Ya estuvimos viendo alguna bibliografía que nos introduce en aspectos de la vida cotidiana, aspectos generales y también en las doctrinas, el pensamiento filosófico de la época. Pero ahora vamos a empezar a entrar en la historia política y económica de la Argentina del siglo XX. Algunos textos que yo no les estoy haciendo trabajar de entrada es porque ya los considero sabidos, porque son contenidos de historia argentina del siglo XIX, así que eso los trabajan ustedes, los resumen ustedes, si lo creen necesarios para entender estos contenidos nuevos. Pero ahora vamos a trabajar con los textos 3 y 4 de la bibliografía que ya les envié, son del autor Natalio Botana, y hacen referencia al orden conservador y a la ley Sáenz Peña, en el texto que se llama Plan Estratégico o Salto al Vacío. Lo que vamos a hacer ahora es un paneo general por el principio de la historia argentina del siglo XX, y lo primero que vamos a decir es que nos encontramos con la Argentina del orden conservador. ¿Qué era el orden conservador a grandes rasgos? Era la Argentina que se había instaurado en el mercado internacional, a partir de la consigna de la División Internacional del Trabajo, como país agroexportador. La Argentina poseía una clase hegemónica dominante que constituía una oligarquía, que era terrateniente, que aparte de ser la dueña del poder económico, era también la dueña del poder político, al cual accedía y se mantenía en él mediante el fraude. Este era el juego a democracia en el que se vivía en la Argentina de unos pocos ricos y unos muchos trabajadores pobres. El emblema de principios del siglo XX y finales del XIX es el arribo masivo de inmigrantes, haciendo de la Argentina el segundo país de América en cantidad de inmigrantes recibidos. Este arribo de inmigrantes fue el producto de una planificación estatal proveniente de la mirada filosófica del positivismo, de la idea de las razas superiores, la raza europea, blanquear, hacer de Argentina una especie de foco de luz europeo en América del Sur, poder ir desplazando a la mano de obra inútil, morena, gauchesca, y traer a inmigrantes que traigan iluminación sobre nuestras tierras. Así que la Argentina, como otros países de Latinoamérica, se encontraban receptivos en ese momento porque hacía falta mano de obra para esta inserción como agroexportadora. La tierra se la habían sacado a los pueblos originarios y la mano de obra, el capital era británico y la mano de obra iba a ser inmigrante. Por supuesto que Europa estaba expulsiva. Eran los años posteriores a la Revolución Industrial, los años de las persecuciones políticas y religiosas, de trabajadores que habían luchado en las primeras organizaciones por derechos del trabajador, que tenían ideas comunistas, anarquistas, socialistas, anarcosindicalistas, que venían de las partes menos favorecidas de Europa, las clases que habían quedado totalmente fuera de esa nueva organización que había generado el capitalismo naciente, y que vinieron con la promesa de que acá iban a ser dueños de la tierra y que iban a poder cumplir algún sueño que justificara tener que abandonar a su continente y a familiares y venir a ser la América, como se decía. Era una promesa de futuro mejor. Estas promesas obviamente no fueron reales, las tierras nunca fueron de ellos, vinieron a arrendarle la tierra a las pocas familias que eran las dueñas de los miles y miles de hectáreas que se habían repartido entre unos pocos en la Argentina. La muerte de tantos miles y miles de pueblos originarios fue para repartir estas tierras en muy pocas manos. La ley de enfiteusis permitía que se puedan alquilar esas tierras, y esto es lo que tuvieron que hacer los inquilinos que fueron para el campo. Cuando llegaban eran recepcionados en el hotel de inmigrantes, que podían estar ahí durante 2 días y después tenían que ir a sus destinos de trabajo. Tantos cientos de miles fueron los inmigrantes que impactaron y transformaron, dieron forma y estructuraron a nuestra sociedad, y hoy nuestros apellidos
nuestras costumbres y nuestras idiosincrasias lo reflejan claramente. Todos tenemos, aparte del apellido, historias y recuerdos vivos de nuestros bisabuelos e inmigrantes, o abuelos. Estos inmigrantes se encontraron en una situación subhumana de explotación. Bueno, transformaron a la sociedad argentina. Los que quedaron, que no fueron al campo, fueron a parar a los conventillos, que eran las casas de los nobles que habían sido abandonadas por las pestes que se habían dado a principios del siglo y finales del XIX, habían migrado hacia zona norte y dejaron esas grandes casonas que se transformaron en los conventillos que habitaron tantos inmigrantes que vinieron acá a buscar su futuro mejor y se encontraron con esta realidad. Pero más allá de todos los detalles que ya habrán estado viendo en la bibliografía y las luchas por la nacionalización y las huelgas de inquilinos que vamos a ver más adelante, los inmigrantes no trajeron solamente mano de obra. La clase dirigente y moderna de la Argentina no se imaginó que con los inmigrantes entrarían las ideologías y la experiencia en la organización de la lucha trabajadora, que a tal punto impactaría sobre una ya muy problemática situación en la Argentina, una situación que para 1910, en el festejo del centenario, con las personalidades nobles de España invitadas, ocultaba por otro lado las revoluciones que intentaban, sea como sea, subvertir este orden tan injusto, tan para pocos, con una democracia dibujada, un voto cantado en las iglesias, un único partido, el Partido Conservador, que era el Partido Autonomista Nacional, el PAN, donde todos sus miembros eran elegidos a dedos y sus cargos eran prácticamente vitalicios y era nula la participación de las clases populares en la política. Ya había surgido en la Argentina un partido político con características de moderno, que era el único que se oponía al PAN, que era el Partido Radical, de la mano de Mitre y de Alem. Ya se había generado la Revolución del Parque. Estos temas ya sé que los vieron en el año pasado, pero retomémoslo para entender cuán problemática era la situación en la Argentina de principios de siglos y cómo ese fue el caldo de cultivo perfecto para que hiciera efecto esta inyección de ideología organizada y de lucha obrera que trajeron los inmigrantes. Esta es la situación que llevó al Partido del Orden Conservador a ponerse en tal crisis. Y a esto hay que sumarle que la fraudulenta democracia en la que se vivía nos daba una categoría de republiqueta fingida que le quitaba credibilidad a los capitales extranjeros que se depositaban acá, porque esto era una explosión continua, era la posible revolución, y no era seguro invertir capitales en una república que no estuviera legitimada políticamente. Era necesario llegar a un sistema político que saliera de la crítica a su legitimidad, que era básicamente lo que estaba ocurriendo. Es en este contexto que en 1912 del mismo Partido Conservador